Así que bueno, oficialmente bienvenidos. Muchas gracias a todos por su participación. A Manuel, Marcelo, Pablito y Joaquín por aceptar nuestra invitación. La verdad que es un privilegio, un honor tenerlos acá. Realmente uno de este tipo de paneles los tiene un congreso mundial de estos temas, ¿no? Pero eso es, creo yo, de las ventajas que se tiene hoy en día de poder hacer estas cosas virtuales, ¿verdad? Uno, nos ahorramos plata en los tickets de avión y dos, pues que podemos platicar desde la comodidad de nuestras casas o donde estemos, ¿no? Y sobre todo compartir, que yo creo que eso es lo muy interesante de esto. Vamos a hacer una presentación introductoria sobre el tema antes de pasar ya directamente a conversar con el panel. El tema de hoy, pues es un tema muy interesante, muy importante, por no decir fundamental, ¿verdad? Para el éxito de las estrategias de salud digital. Entonces creo que va a haber un tema bastante largo de conversar, así que trataremos de enfocarnos pronto en la conversación y no alargar demasiado. Siempre contamos un poco quiénes somos, ¿no? Somos una red de informática en salud que estamos formados por voluntarios. La mayoría somos técnicos y profesionales trabajando en el sector salud desde el año 2013. Y nuestra intención, pues, precisamente radica en el fortalecimiento de la gobernanza, ¿no? A través de las estrategias nacionales de salud digital y la generación de espacios como este, en donde podemos intercambiar experiencias, buenas prácticas y, sobre todo, integrando al sector público-privado. Nuestro objetivo es de fortalecer, como decíamos, las estrategias nacionales y subnacionales de salud en Centroamérica y más allá de Centroamérica, realmente. Felizmente, hoy en día somos una red ya no centroamericana, sino latinoamericana. Tenemos mucha participación de gente de Sudamérica y eso nos llena de mucha alegría y orgullo. Dentro de las tres líneas estratégicas de nuestro plan actual, pues está el tema de fortalecer la gobernanza, un tema crítico, ¿no? Anteriormente hemos hablado también de los otros temas, como es el fortalecimiento de recursos humanos, ¿verdad? Y la estimulación de la difusión de conocimiento, generación de nuevo conocimiento en salud digital, sobre todo en nuestro idioma y en nuestro contexto, ¿no? Que es un reto importante. Como decía, nuestro alcance, pues es un alcance latinoamericano, mundial en muchos casos, ¿verdad? En las publicaciones que hacemos, compartimos información en varias redes en las que estamos, con las que estamos colaborando y eso pues nos permite felizmente tener un alcance bastante grande. Y así como el alcance que está teniendo la pandemia, ¿no? Conversábamos ahorita en el previo un poco la charla natural antes de cualquier conversatorio, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la situación en nuestros países? Y pues en el caso de América Latina, sabemos que estamos en una etapa bien compleja de la pandemia, ¿verdad? En esta gráfica siempre la presentamos en cada uno de los conversatorios que hemos hecho a partir de que se oficializó la pandemia y hemos visto cómo ha ido evolucionando el virus en su expansión por el mundo y pues ahora nos está tocando en América Latina, ¿no? Sufrirlo. Vemos como Brasil es el segundo país con más casos, ¿no? El caso de México está ahí en el sexto, séptimo Perú, Colombia en el octavo, Chile noveno, ¿no? Y esto pues parece que va a alargarse un poco más. Específicamente en América Latina, pues vemos, ¿no? Lo que estábamos hablando. Eh, ya en el caso específico de Centroamérica, Panamá ha sido uno de los países más afectados desde el inicio de la pandemia. Guatemala pues comenzó bastante moderada el crecimiento o la expansión del virus, pero ya estamos todavía con alguna diferencia de casos en relación a Panamá, pero sí ya muy cerca. Igual Honduras, Costa Rica, que medianamente ha controlado el brote por etapas, pues también han tenido repuntes hasta donde sabemos.
Y pues solo Nicaragua se ha mantenido con una cantidad bastante baja, ¿no? En relación al resto de países de Centroamérica, igual Belice. Ya en materia del tema, pues es, como decía al inicio, ¿verdad? Un tema fundamental para poder consolidar las estrategias, para poder sostener las estrategias de salud digital, para poder tener un gobierno adecuado de todos los recursos que se requieren para que las estrategias funcionen, ¿no? Hablando de la infraestructura, hablando de los recursos humanos, hablando de los sistemas de información, los datos, ¿verdad? Entonces, este es un tema que generalmente en nuestros países pues hay algunas debilidades o se traían algunas debilidades. Acá algo que tomamos de la OMS, ¿verdad? Sobre la gobernanza en e-salud, ese es el término que aparece, y habla de dirigir y coordinar el desarrollo de la e-salud, de lograr un consenso sobre políticas, proteger a las personas y grupos y asegurar la supervisión y la rendición de cuentas en los diversos aspectos relacionados con el uso de las TIC, ¿no? Para la salud y que esto es parte fundamental, como se muestra, ¿no? De la gobernanza de la e-salud a nivel nacional. Y a nivel mundial, pues habla que la gobernanza de la e-salud aborda el derecho, las reglas, las responsabilidades y los riesgos de las partes interesadas, como en temas como Internet, uso de datos, sistemas de información, etc. Acá tomamos un gráfico muy interesante que encontramos en un documento producido por The Asian Development Bank, producido por un gran colega y amigo Alvin Marcelo, de la red asiática de eHealth, y habla de algunos tópicos a considerar para tener una buena gobernanza en salud digital, ¿no? Como la rendición de cuentas, la transparencia, la alineación hacia los marcos legales, ¿verdad? La responsividad de la salud digital, la confidencialidad, la participación, la efectividad y eficiencia, y ser la parte equitativo e inclusivo, ¿verdad? También nos comparten una adaptación del framework que propone la OMS en la herramienta que se hizo año 2012, si no estoy mal. Marcelo, de hecho, participó en este documento, así que él tiene más fresco las fechas, que se hizo con ITU sobre un toolkit para la elaboración de las estrategias nacionales de eHealth, ¿no? Y acá pues se hace una adaptación para lo que se tiene, cómo se tiene que gobernar y lo que se gobierna, ¿no? En el marco de la salud digital, integrando algunas ideas como COVID-5, ¿no? Como estándares para poder hacer una buena gobernanza. La situación en la región, en términos de estrategias de norte hacia dónde caminar, pues la última información que se tiene disponible es de la encuesta que se hizo por parte de la OMS, ¿verdad? Sobre el tema de e-salud. Y estas eran las cifras que arrojaban, que luego pues se incluyeron en el documento La e-salud en la región de las Américas, derribando las barreras a la implementación. Como pueden ver, ¿no? 61% de los Estados miembros de la región de las Américas disponían en ese entonces de una política o estrategia nacional. 53% de los Estados miembros que desarrollan una política o estrategia nacional de cobertura universal de salud disponen de una política o estrategia nacional de e-salud. El 84% de los Estados miembros informan que tienen una política o estrategia sobre un sistema de información nacional de salud. Y el 84% de los miembros de los Estados miembros, perdón, ofrecen educación o formación en el uso de las TIC y la salud en línea. Eso es más o menos el panorama. Como decimos, no hay mucha más información, por lo menos disponible, sobre el estatus de los avances de esas estrategias nacionales. Y para ello, pues vamos a refrescar un poco estos temas con el panel de expertos, que de verdad es, como digo, es un honor tenerlos acá.
y comenzamos con nuestro amigo Joaquín Blaya, que es especialista senior en salud en el Banco Mundial, enfocándose en proyectos a escala nacional en temas de salud digital. Antes de esto, creó y lideró el equipo de ontología en el Human Diagnosis Project. Anteriormente lideró colaboraciones estratégicas en la división de salud global de ThoughtWorks, centrándose en BAMI, un sistema de información hospitalaria basado en OpenMRS, OpenERP y OpenELIS. Fundó y fue gerente general de una compañía de manejo automatizado de enfermedades crónicas en Chile, cuya tecnología disminuyó la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos en un 18%. Antes de eso trabajó con la organización sin fines de lucro Partners in Health y en el Ministerio de Salud del Perú, implementando sistemas de laboratorio móviles basados en la web. Además, hizo su licenciatura en la Universidad de Miami, recibió su maestría en el MIT en rehabilitación y robótica, e hizo su doctorado en la División de Ciencias de la Salud y Tecnologías de la Universidad de Harvard. Manuel Rodríguez Arce es licenciado en informática con énfasis en sistemas de información, es máster en administración de proyectos y máster en gerencia de servicios de salud, certificado del programa Seguridad, Calidad, Informática y Liderazgo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el campo de la salud digital, ha ocupado diversos roles en la Caja Costarricense del Seguro Social y actualmente es el director del Expediente Digital Único en Salud de Costa Rica, el cual consideramos un proyecto emblemático en la región centroamericana, proyecto que fue ganador del United Nations Public Service Award en el 2019. Nuestro querido amigo Marcelo de Agostino, tuvimos que recortar su CV porque eran 3 slides. Marcelo es asesor principal de Sistemas de Información y Salud del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS-OMS, miembro del Consejo Global de Salud Digital de la OMS, del Consejo COVID-19 de Salud Digital del Banco Interamericano de Desarrollo, y miembro del Comité Asesor del Simulador de COVID-19 de la Universidad de Harvard y Georgia Tech de los Estados Unidos. Él es analista de sistemas de Argentina, con maestría en gestión de la información y el conocimiento en España y con especializaciones en diplomacia digital, diplomacia global en el mundo moderno, política de salud global y objetivos de desarrollo sostenible. Ha sido autor o coautor de cursos en línea sobre salud digital y ciencias de la información, publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y blogs. Desde el año 2008, Marcelo ha ocupado diferentes cargos gerenciales como director de gestión del conocimiento y comunicaciones, director de gestión del conocimiento, bioética e investigación de la Organización Panamericana de la Salud. Lideró también el desarrollo y aprobación de 3 estrategias regionales para las Américas en materia de información y salud digital. La primera fue la estrategia y plan de acción para la e-salud en el año 2011. La segunda, la estrategia y plan de acción para la gestión de la información y el conocimiento en el 2012. Y finalmente, la estrategia y plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud, Information System for Health, en el año 2019. Y nuestro amigo de la Oriental República del Uruguay, Pablo Orefice, ingeniero en informática, con posgrado en informática médica y con máster en gestión de servicios de salud en España. Es asesor senior en salud digital, integrante del equipo digital de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es director de la Iniciativa de Salud Digital de Uruguay en AGESIC. Entre los productos más importantes lanzados bajo esta iniciativa se encuentran el diseño y operación de la Plataforma de Interoperabilidad en Salud de Uruguay, la Historia Nacional de Oncología Médica Electrónica y la Red Integrada de Diagnóstico por Imagen. Es profesor del Diplomado en Informática Médica de la Universidad de Uruguay y es representante de Uruguay en la Asamblea General ante SNOMED International y la Global Digital Health Partnership, así como es miembro del Comité Técnico Regional de la Red Americana de Cooperación sobre Salud Electrónica, RACSEL. Los comerciales del caso, este año el Foro Global de Salud Digital 2020 será vía
virtual, dado las limitaciones, será del 7 al 9 de diciembre, y la Red Centroamericana de Informática en Salud es parte del comité organizador este año, el cual esperamos que sea el foro global más latinoamericano de la historia, ¿verdad? Este año tendremos conferencias en español, tanto en idioma como en traducciones, así que estén atentos. Muchas gracias entonces nuevamente a los panelistas, grandes amigos, gente de muchos años, como pueden ver en el tema de salud digital, y que era lógico que al hablar de un tema tan importante, con muchas aristas sobre todo y muchos retos, pues teníamos que buscar a los especialistas en este tema. Arrancamos entonces el conversatorio. Haremos 3 rondas de conversación, un poco hablando del tema antecedente, ¿no? A la pandemia. Luego, pues, hablaremos de un poco cómo ha sido la situación en estos meses en cuanto a la aceleración digital y el impacto para tener un gobierno de todo eso, ¿no? Finalmente, pues, hablaremos un poco del futuro de la anunciada nueva normalidad, que algunos creemos que ya la estamos viviendo, otros que pues se hará conforme se reabran los países. Así que en este primer tramo comenzaríamos con Marcelo, ¿verdad? Marcelo, tú trabajaste en 3 estrategias, como pudimos ver, relacionadas al tema de e-health en la región, al tema de gestión del conocimiento. ¿Cuál es el panorama regional en la gobernanza previo a la pandemia, según tu conocimiento? Muchísimas gracias, Daniel, y gracias también por permitirme estar aquí con los colegas. Un gusto siempre. Previamente, digamos, algo que nosotros trabajamos con los países y que fue la base para la construcción del framework que tenemos para sistemas de información, y que eso trajo como resultado la estrategia del 2019 que endorsaron todos los ministros de salud en nuestra reunión anual de ministros aquí, que se celebra cada mes de septiembre, octubre. Es una reunión bien importante que cada 5 años se transforma también en un momento aún más importante, porque es donde se eligen quien ocupa el puesto de la dirección de la OPS. Ahí los ministros deciden sobre estrategias que consideran importantes a mediano y largo plazo. Una de ellas fue, y esto es el resultado, digamos, un poco respondiendo a tu pregunta, de un análisis de situación que se hizo con los países a partir de 3 reuniones de alto nivel, con mucha participación de ministros, donde se definieron que las 4 líneas que había que reforzar tenía que ver con todo lo que era gestión y gobernanza, era la línea número 1. Una segunda línea que, si bien en aquel momento siempre se consideraba como complementaria y siempre, sobre todo los que hemos estado muy metidos en estos temas, hemos estado escuchando mucho de que las tecnologías no son el fin, sino que son un medio. Siempre era como que había que encontrar un balance entre el rol de las tecnologías como algo de apoyo. Entonces, ahí se hizo una discusión, porque sin embargo, si bien se lo planteaba de esa manera, también la primer solicitud que recibíamos de los países de apoyo de cooperación técnica era tenemos que comprar un determinado software para automatizar registros médicos. Es decir, más allá de que siempre se veía como algo complementario, después en general las principales discusiones e inversiones venían sobre el lado de aplicaciones de software. Entonces se hizo toda una línea estratégica que llamamos de gestión de datos y tecnologías de información para que no pase desapercibido. La tercera área estratégica que vimos ya, teniendo la gobernanza, teniendo la discusión e indicadores que fueron definidos en la línea de datos estructurados y no estructurados y tecnologías de información, se definió una línea de trabajo de información, intercambio de información y conocimiento, donde le dimos también una participación importante a la academia,
a las redes, a organizaciones no gubernamentales, es decir, sobre todo sobre este concepto, y por eso lo llamamos de sistemas de información para la salud, de Information Systems for Health y no Health Information Systems, un poco para ir ya marcando esto de que el sector salud necesita de datos que son producidos en muchísimos casos por instituciones que no necesariamente responden administrativamente al sector salud. Damos siempre el ejemplo, en la mayoría de los países las bases de datos de mortalidad, la responsabilidad administrativa gubernamental está en los Institutos Nacionales de Estadística y Censo, que no reportan a los ministerios de salud, entonces, de la misma manera con datos no estructurados, ¿no? Entonces, por eso se hizo toda una línea estratégica de intercambio de información y conocimiento. Y la última línea, ya pensando y impulsando todo este mundo de la transformación digital que venimos haciendo antes de la pandemia y que hoy se consolida, digamos, o se redescubre, por decirlo de alguna manera, fue una línea estratégica de innovación, donde ya ahí en el 2016 armamos toda una discusión sobre cómo todos los aspectos de transformación digital, pero el punto clave fue de cómo podíamos, trabajando con socios, con bancos, con socios para el desarrollo, es decir, esto es más grande que cualquier institución, poder posicionar mejor al sector salud dentro de las iniciativas de transformación digital gubernamental. Y por eso siempre destaco mucho la experiencia de Uruguay, que agradezco aquí a Pablo porque originalmente también participamos cuando fue el lanzamiento, de esta visión que tuvo el país, que creo que es muy importante, de que lo enmarcaron todo en una agencia nacional de sociedad de la información, cuando en aquel momento lanzar algo gubernamental llamado sociedad de la información era visto como algo medio que futurístico y que no se sabía bien a dónde iba a llegar. Y hoy son un ejemplo, ¿no? Entonces, esas fueron las 4 líneas en donde nos concentramos en todo el periodo pre-pandemia y donde ahora, basado en esa estrategia, estamos haciendo una hoja de ruta para acelerar su implementación. Así que paro acá. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, precisamente vamos a pasarnos con Pablito. Yo creo que siempre el tema Uruguay sale en cualquier caso de estudio como caso de éxito, ¿no? Pero esto es todo un trabajo de construcción de los años, ¿verdad? Esto no se hace realmente en una gestión de gobierno de 4 años, no sé, bueno, en Uruguay cuántos son realmente, y sino que tienen un trabajo previo, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo previo, Pablito, para consolidar una gobernanza y poder tener los resultados que ha tenido Uruguay? Primero, agradecer la invitación, saludar a los colegas y amigos. Sí, en sí nosotros llevamos ya varios años, apostamos, como bien dice Marcelo, aquellos que no hayan leído todavía el framework de IS4H, léanlo, por favor, es la Biblia a seguir, digamos, un trabajo excelente que hizo Marcelo con su equipo y que nosotros lo manejamos continuamente como referencia, totalmente actualizada. Nosotros allá por el 2012, y son un poco ese adecuado de cuando empezábamos a hablar de salud digital en el marco de la sociedad de la información, etc. Lo que visualizamos es, si bien cada país tiene su propio sistema de salud, lo tiene organizado de cierta forma y obviamente no hay recetas mágicas, lo que nosotros entendimos que los temas venían por el lado de política de Estado, por el lado de convocar a las diferentes instituciones, públicas, privadas, intersectoriales, necesariamente. Acá, salud digital, mundo de la salud y mundo digital. Todos los países que estamos hoy representados y los de América Latina, el Caribe, todos tienen una agencia también digital de innovación, donde está la Rectoría de las Tecnologías de Información, por otro lado está el Ministerio, u otros institutos donde también ejercen rectoría sobre la parte sanitaria. Hay que ponerse todos juntos, hay que sentarse en una mesa, hay que definir una política, hay que definir un plan estratégico y a partir de ahí empezar a hablar.
Y creo que la palabra que ahora está puesta sobre la mesa, que es gobernanza, que es el título un poco de este seminario, de este webinar, alude a eso, ¿no? Al arte de poder trabajar en esa sincronía, en esa participación, en esa cohesión, con un objetivo común y en forma consensuada para tratar de avanzar, a ver, lo más homogéneo posible en un mundo que efectivamente es heterogéneo, totalmente. Entonces tratemos de avanzar lo más juntos posible y creo que el mayor foco, quizás el mayor valor agregado que logramos en los primeros años y lo supimos mantener, es la visión compartida. O sea, en la medida que los diferentes actores del ecosistema, estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de academia, estamos hablando de prestadores de salud, estamos hablando de aseguradores, estamos hablando de las rectorías, y los profesionales, o sea, los ciudadanos, las personas, en la medida que compartan una visión, ese es un camino, digamos, que hay que transitar. Y ahí hay que hablar, hay que evangelizar, hay que sentarse, hay que compartir horas y horas de conversatorios, pero creo que finalmente se empiezan a ver los frutos, ¿no? Y es un poco lo que vinimos haciendo hasta ahora. Con mucha teoría, con mucho bagaje, digamos, bibliográfico, con fuentes de información. Ya mencioné que la ayuda de la OPS fue fundamental en todo esto, así que nosotros tenemos que seguir dando pasos y siempre desafiándonos en un mundo que va cambiando y que nos trae nuevos desafíos. Y bueno, el tema de la pandemia abrió un poquito la lata y empezamos a ver qué tan bien o qué tan mal estábamos preparados para afrontar rápidamente un manejo que tenía que ver con, vamos a simplificarlo, datos. Entonces, cómo movemos esos datos y cómo tomamos información en base a los mismos. Entonces ahí creo que hay que trabajar fuerte en esa gobernanza de las iniciativas y de los datos en particular. Gracias, Pablito. Y para nosotros en Centroamérica, así como Uruguay es referente para América Latina, también en Centroamérica tenemos referentes como el caso de Costa Rica. Costa Rica es el país con mayor avance en temas de salud digital y no es producto tampoco de 1 o 2 años, sino de muchos años de trabajo, ¿no? Y pareciera que en un país donde la prestación está centralizada en un 95% en el seguro social, podría ser fácil, ¿no? Echar a andar una estrategia, pero no lo es, ¿no? ¿Cómo fue todo este tema en los últimos años? Yo creo más de 10 años, ¿no, Manuel? De venir trabajando en el proceso de consolidación y construir toda una gobernanza para el EDUS. Sí, bueno, muy buenos días, Daniel, y muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Un placer estar por acá compartiendo con ustedes. Sí, bueno, como mencionaba Pablo, ¿verdad? También, de hecho, de cada país tiene sus particularidades y como lo decías vos ahora, Daniel, en el caso de Costa Rica, tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social como entidad prestadora de los servicios de salud, ¿verdad? Cubriendo un 92% más o menos de los habitantes del país. Tenemos el Ministerio de Salud, que es el ente rector, y también tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, digamos que son 3 actores que se involucran en todo este tema de salud digital. Pues la caja, digamos, en este caso ya tenía un proceso, ¿verdad? De hace algunos años de avanzar con el tema expediente digital, pero también tuvimos ahí unos impulsores interesantes, ¿verdad? Incluso el tema de la Sala Constitucional, que es pues, el ente, digamos, jurídico, digamos, de mayor peso en el país, que dicta una sentencia incluso para que la caja avance con el proceso. Y en el 2013 también tenemos una ley, la ley 9162 de Costa Rica, que se llama Ley Expediente Digital Único en Salud. Entonces, tal vez lo comento porque eso definitivamente vino a acelerar todo el proceso de automatización y implementación de tecnologías que llevamos con el EDUS, con el expediente digital. Y bueno, acá creo que definitivamente el proyecto como tal inicia en el año 2012, o sea, ya tenemos 8 años de estar en esto y pues si hay algo claro es que nunca terminamos, ¿verdad? Esto nunca termina y definitivamente es un proceso gradual. En el escenario actual, ¿verdad? Por ejemplo, todavía nos queda mucho más claro la necesidad de innovar, la necesidad de implementar mejores soluciones y pues yo creo que tal vez
pre-COVID, lo que hemos tenido también es ese proceso de integración con otros actores. Por ejemplo, el EDUS tiene una de sus soluciones, se llama ficha familiar, que realmente es como un cuestionario, digamos, un formulario lleno de variables de información sociodemográfica, ¿verdad? Ahí tenemos las viviendas, cuáles familias viven en esas viviendas y cuáles personas forman parte de esa familia, ¿verdad? Y además de condiciones de la vivienda y del hogar en general. Entonces, por ejemplo, ese tema de la ficha familiar, que hoy tenemos alrededor de un 90% de las viviendas del país registradas, es la base de la ficha de inclusión social país. El Instituto Mixto de Ayuda Social, que es el ente que coordina todos los programas sociales, toma como base la información de la ficha para generar, digamos, acción social en el país. Igualmente con el Ministerio de Salud hemos fortalecido muchísimo la comunicación, pero sí ha sido interesante que en nuestro caso hemos ido desde la caja, ¿verdad? Generando ese proceso de automatización y articulando con todos los actores del sector, no solo salud, sino también sector social. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, con Joaquín tenemos bastante tiempo de conocernos y Joaquín ha estado en muchos países y trabajando en muchas organizaciones, inclusive en el board de OpenMRS, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma, adicional al trabajo que viene haciendo recientemente en el Banco Mundial, pues creo que le permite tener un panorama global, ¿no? ¿Cómo ves tú, Joaquín, desde tu contexto de trabajo, sobre todo ahora más, entiendo, en Asia, África, ¿no? ¿Cómo veías tú el panorama de la gobernanza a nivel de las otras regiones en comparación a América previo a la pandemia? Sí. Bueno, sí, bueno, primero muchas gracias, sí, por invitarme de nuevo. Y yo justo los temas que iba a tocar era, yo creo que hay cosas en donde ambos, los tres continentes, América Latina, África y Asia, pueden aprender entre ellos. Yo creo que donde Latinoamérica lidera es, bueno, es lo que han mencionado Marcelo, Manuel y Pablo, o sea, en términos de poder tener políticas nacionales, o sea, Uruguay, Costa Rica y otros también, o sea, Chile y otros países también. Eso es un ejemplo de verdad para el resto de los otros continentes. Lo que yo quería destacar, quizás donde América Latina podría aprender de los otros continentes, yo creo que es más la interacción entre países. O sea, hay Marcelo, yo creo, en la OPS, también en la OMS, que recién inició una división de salud digital. Yo creo que, y también el BID, que bueno, diría finalmente porque mi carrera empezó como implementador hace 15 años, entonces estaba esperando esto unos 12, 15 años, pero estas organizaciones internacionales ya están de verdad poniéndole mucho enfoque en salud digital. O sea, la OMS iniciando una división completa de salud digital. Entonces yo creo que eso, como Pablo mencionó, que ahora los países pueden apoyarse y aprender de no solamente las organizaciones internacionales, pero de los otros países, muy bien. Y lo otro, bueno, en parte estamos aquí por Recainsa, es estas redes que, de nuevo, interpaíses o a nivel de regionales. Yo creo que ahí AGEN, la Asociación Asiática, es un gran ejemplo y ojalá Recainsa pueda o sea, llegar a ese nivel de conectar a países. O sea, un ejemplo que yo tengo trabajando en Myanmar, que básicamente ahí ellos estaban viendo implementar una estrategia de salud a nivel país, y básicamente los pudimos conectar a AGEN. Ya tenían un par de personas que pertenecían a AGEN, y de ahí salió todo un curso para ese país para poder tomar el próximo paso en una estrategia nacional. Entonces, ese tipo de cosas donde ojalá no todo país tiene que aprender a duras penas de su propia experiencia, sino de poder tomar este tipo de cosas. Yo creo que ahora
estas redes y organizaciones internacionales están ahí para apoyar. Yo creo que ese es como el gran tema que yo veo ahora en este tema. Gracias, Joaquín. Y bueno, ya pasándonos a la siguiente ronda, ¿no? Ya un poco en lo que estamos viviendo, se anuncia la pandemia, ¿no? Ya una emergencia a nivel global, se toman medidas sanitarias en los países y prácticamente cambia el paradigma social, ¿no? Y yo me atrevo a decir que cualquier plan que nosotros teníamos antes de la pandemia se vio trastocado en muchos aspectos, ¿no? En este aspecto también comienzan a surgir algunos retos importantes, ¿no? En los temas de la gobernanza, como es el tema de la infodemia, ¿verdad? La desinformación que se comenzó que comenzó a aparecer producto de las redes sociales. Y otros temas que tenían que ver con vacíos en la legislación. Marcelo, ¿cómo lo vimos a nivel regional? ¿Cómo vivimos este choque y cómo comenzó a afectar todos los vacíos que podíamos tener en los marcos regulatorios, en esta aceleración digital que también se dio producto de la pandemia? Bueno, varias cosas, ¿no? Yo creo que lo de la infodemia es algo que ya existía y es algo que va a existir siempre. O sea, mientras haya internet y mientras haya espacios para publicar, diseminar, va a haber infodemia. Nosotros inclusive con Mirna Martí y otros colegas publicamos un artículo, en aquel momento lo llamamos de infoxicación. Entonces, realmente lo que es una visión muy personal esta, ¿no? Pero lo que yo creo que puede llegar en el punto de infodemia tiene que ser educación a largo plazo. Es decir, si yo tuviera un poder de decisión hoy a nivel de política de Estado, yo incorporaría desde las escuelas primarias educación en cómo buscar información y cómo detectar si esa información es válida o no. Y hago la analogía con el tema de comida saludable y vida saludable. Si vemos en las escuelas primarias ya se les implanta cambiar los kits de la alimentación por comidas saludables. Es decir, hay un montón de cosas que podríamos aprender de, por ejemplo, el tema de enfermedades crónicas, cómo se incorpora desde la educación temprana y que no estamos haciendo. Es decir, creo que eso es lo único, porque me parece que es un poco fantasioso pensar que se va a crear algo o alguna estrategia o alguna aplicación o algún algoritmo que va a eliminar esto de la infodemia, porque Internet, que para mí es algo, una de las mayores creaciones de la humanidad, nace caótico y en red por definición, y justamente cuando se lo ha tratado de regular, se ha fracasado, porque es la red de redes. Entonces, a mí me parece que hay que apuntar por el lado de educación temprana. Ahora sale más fuerte todo esto porque, a diferencia de antes, nosotros hicimos un análisis de que si un epidemiólogo que trabajaba en el tema de arbovirosis tenía que leer lo publicado en un año en dengue, zika y chikungunya, o asistir videos, de calidad o no, no importa, pero lo que había publicado le hubiera tomado 50 años sin dormir. Eso con una diversidad de temas. Ahora, el efecto que se produce en este momento, que es concéntrico, todo el mundo está atrás de un único tema. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y por otro lado, el rol de nosotros, digamos, como decía Joaquín, los organismos internacionales, pero también de las redes, de los países y de todos los que están dando vuelta en este tema, es el tema de también hacer la reflexión de decir, ¿necesito seguir publicando determinadas cosas? Es decir, nosotros tendríamos que empezar por hacer ese análisis. Lo hicimos al interior. Cuando empezó, si ustedes recuerdan, cuando empezó esto de la pandemia, la cantidad de folletos que había con el mismo mensaje de lavarse las manos fue abismal. Hubo semanas que había 200, 300 folletos donde el mensaje era el mismo. Y cuando nos olvidamos que hace 10 años que existe la iniciativa Desde la Granja a la Mesa del sector de inocuidad de alimentos, ¿qué fue lo primero que promueve? Lávese las manos.
Es decir, hay muchas cosas que nosotros mismos tendríamos que repensar y ahí un poco facilitaríamos. Ahora, después también lo que yo creo realmente que hay que evitar son estas olas, pero es muy difícil controlar estas olas sociales, como por ejemplo pasa con la inteligencia artificial, que ya vamos por el tercer ciclo. Hay un paper muy bueno que se llama The Cycle Reincarnation of Artificial Intelligence, que cada 10 años aparece y desaparece. Redes neuronales, sistemas expertos. Yo mismo me imagino que a Pablo le pasó lo mismo. Hemos tenido materias con Prolog, Lisp, lenguajes de inteligencia artificial y después desaparecen. En un periodo cortito, porque la pandemia también replantea un montón de modelos, en un periodo cortito que vimos, al inicio era el chatbot, y chatbots por todos lados, después desaparecieron. Después vino también una ola muy fuerte con telemedicina. Después la ola muy fuerte de Digital Contact Tracing. Entonces, todo eso lo que tenemos, creo, que lograr es que quede, no que desaparezca. Ahí es donde me parece que está el desafío. Por ejemplo, hay países grandes, que han logrado cambiar la legislación, el último punto de tu pregunta, pero lamentablemente han colocado que la legislación de uso de telemedicina es válida hasta que dure la pandemia. Y después se vuelve para atrás. Entonces me parece que el gran desafío que hay es para que evitar estas olas, que esas olas se transformen ya en que el sector salud ya está operando en la era de la interdependencia digital y no que es una reacción a un determinado momento. Yo creo que por ahí podríamos hacer una gran diferencia. Gracias, Marcelo. Y me paso con Joaquín, porque yo creo que uno de los puntos que a los bancos, Banco Mundial, BID, les comenzó a llegar es cientos de ofertas de aplicativos, de inteligencia artificial, de apps, de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero muchos de estos no necesariamente garantizando el tema de la ética en el uso de los datos, la seguridad de los datos, la privacidad del paciente y hasta dónde también en esta emergencia se puede mantener la privacidad del paciente, que era, la otra vez discutíamos precisamente en un conversatorio sobre el tema, ¿no? ¿Cómo lo viste tú desde la perspectiva ya en el banco, Joaquín? Sí, bueno, ahí yo creo que lo que más se vio es que sistemas de salud que ya estaban funcionando, o sea, que ya, no, obviamente, no necesariamente que hayan planificado para una pandemia, porque como Marcelo dijo, eso es muy difícil, o sea, el ser humano psicológicamente no vemos 5 o 10 años y en general en los ciclos de la pandemia o sea, nos aburrimos, para decirlo de forma un poquito burda, ni tampoco es mi especialización, pero lo que sí vi es que sistemas de salud que tenían formas de comunicarse con los pacientes o con la población, que ya tenían sistemas más holísticos de atención primaria, no enfocados en uno o varios sectores, y que ya tenían cierta estrategia o visualización sobre la salud digital. En general, la experiencia, que todavía es anecdótica, pero funcionaron mucho mejor a la respuesta. O sea, un ejemplo, por ejemplo, es en Ruanda, que ellos tenían un sistema nacional de información de salud. También Malawi, pues son los dos ejemplos que tenían esto, que no era telemedicina, no era que doctores te atendían, sino que era informar, personas podían llamar y hacer preguntas más generales sobre información de la salud. Bueno, ellos pudieron expandir estos sistemas justamente para proveer a millones de personas información sobre COVID y dónde tener información sobre COVID. Entonces, yo creo que ahí el punto es de enfocarse en tener sistemas robustos de comunicación y de atención primaria y generales que puedan enfocarse en términos de pandemia a estos temas, puedan dar información.
digamos, porque eso yo creo que es una de las mejores formas de responder a eso. Y yo creo que otro ejemplo, y de ahí termino, que es la telemedicina. Esto es ya un ejemplo acá de Estados Unidos, donde muchos sistemas de salud eh, eh, empezaron la telemedicina, pero a través de llamadas telefónicas. O sea, literalmente, o sea, no hay nada malo con teleradiología y teledermatología, o sea, definitivamente son importantes, pero lo que se dio acá en Estados Unidos fue que de repente las citas, en vez de ser en persona, les pasaron celulares a los doctores y una lista de teléfonos y los llamaban. Y, y sin imágenes, sin nada, puro conversación, y eso fue por un tiempo algo que salvó mucho la medicina acá. También hay todo un set de los sistemas de telemedicina, o sea, no estoy diciendo que esos no son necesarios, pero lo que quiero decir es que si tienes un sistema de salud que está funcionando, ser innovador encima de eso es mucho más fácil. Sí, pues, hay mucho más que hablar, pero terminaré con eso. Gracias, Joaquín. Y uno pensaría, ¿no?, que en países donde ya, como tú dices, Joaquín, donde ya hay algo estructurado, que ya viene trabajando bien desde hace años, pues es más fácil como que se vire hacia de un modo normal hacia un modo emergencia, ¿no?, como la que estamos viviendo. En el caso de Uruguay, Pablito, uno creería que ahí es como Disneyland de la salud digital, ¿no? Pero yo me imagino que hubieron retos importantes, ajustes que hubieron que hacer en cuanto a los planes que se tenían, no sé si hubo ajustes también en legislaciones, normativas, imagino que sí, para afrontar entonces la pandemia. Obviamente sabemos que ya hay una historia clínica nacional electrónica, por ejemplo, en marcha, ¿verdad? Pero ¿cómo fue el tema en Uruguay? ¿Cómo impactó la pandemia? ¿Qué hubo que reajustar? Sí, a ver, un poco como siguiendo la línea de Marcelo, nosotros en la región también vimos la pandemia también, ¿no? O sea, y también siguiendo un poquito con lo de Joaquín, también las soluciones telefónicas o la orientación telefónica, como se les suele decir, empiezan a surgir. Yo creo que en momentos de crisis todo el mundo necesita hacer algo. Recordemos que básicamente parte de las medidas era, bueno, dejamos de atender el día a día, enviamos a las poblaciones a sus aislamientos de mayor o menor medida según cada país, y obviamente la atención de primer nivel y las cirugías que eran coordinadas se suspendieron. Entonces, había que después empezar a retomar, y creo que esos eran los desafíos que al principio fueron en épocas de crisis, situación sanitaria de emergencia. Obviamente, por más infraestructura que existiera y por más previsión tecnológica que cada país tuviera, siempre hubo una atención de emergencia y de crisis, digamos. Y levantar el teléfono quizás era lo más intuitivo, y eso también pasó en nuestro país, por supuesto que sí. Después empezás a ver esas brechas, ¿no? Después empezás a ver, bueno, qué acciones empiezan a tomar para que esa gestión del cambio que se venía dando y tuvo un momento abrupto, bueno, después cómo lo empezás a que sea más sólido y que genere esos cimientos y que genere esas raíces para que no sea una ola que se va y vuelva a estar la arena, pero simplemente, efectivamente, que quede mucho, aunque después se siga transitando. Uruguay, por ejemplo, salió con una ley de telemedicina inmediatamente a surcir, digamos, una atención que se estaba dando y que efectivamente nosotros todavía no habíamos normado a nivel, obviamente, normativo, el tema específico de telesalud. Entonces salimos rápidamente con una ley de telemedicina. Pero todos los prestadores públicos y privados directamente empezaron a utilizar medios. Al principio fue telefónico, pero después hoy ya todos tienen telemedicina, pero con las bases que teníamos. O sea, todos ven su historia clínica. O sea, todos tienen acceso a la historia clínica a través de estas soluciones.
por suerte, y ahora ya hablando del país, digamos en concreto, se dio eso de tratar de mantener esa lógica conceptual que se venía trabajando, en no generar sistemas verticales, independientes, fragmentar, no, se trabajó en potenciar los mismos sistemas, los GIS que tenían con funcionalidades de telemedicina, pero seguían accediendo a la historia clínica, a generar órdenes médicas, poder ver cuál era su situación a nivel farmacológica. Entonces, digo, creo que eso es un plus que evidentemente se gana en la medida que se contara con esos cimientos, con esas bases fundacionales que nosotros tenemos. Pero sigue siendo un desafío. El desafío más grande es cómo seguimos en esta nueva normalidad. Ese es el desafío más grande. Pues mal o bien, a golpes, pero se fue atendiendo, pero la producción sanitaria bajó. Tenemos que reconocer que la producción sanitaria bajó y se atendió al COVID. Y hoy se está atendiendo al no COVID y se está mirando cuáles son esos números de pasado de quizás en números gruesos en otros países también de la región, pasado de un 80% que se bajó la atención de primer nivel, se empezó a incorporar y mucho de eso es telemedicina. Bueno, después en esta nueva normalidad, ¿qué tanto nos retraemos en telemedicina y cuál es la nueva balanza de lo presencial y lo remoto? Entonces creo que ahí es donde hay que trabajar fuerte y hay que hacer en algunos países y en el nuestro en concreto también, las diferentes dimensiones que hay que tratar la telemedicina. Pues la tenemos que ver desde el lado de la reglamentación, o sea, cuáles actos son factibles o no a través de este medio, cuáles programas son factibles o no, bajo qué recomendación. Por ejemplo, un control de una mujer embarazada con riesgo normal. ¿Es factible que todo el control, todos los meses sea telemedicina o cada X cantidad de tiempo, de acuerdo a una recomendación, haya un acto presencial? Entonces hay que empezar a normar todo eso y normarlo con el colegio, con la academia. Los profesionales tienen que acostumbrarse y se les tiene que enseñar esta nueva modalidad de atención. Hoy se les dio, como decía bien Joaquín, un listado con un teléfono, pero después se pasó a ser una computadora con una imagen, con salas de espera, cómo se mezcla lo presencial con lo virtual, es elección del paciente, es elección del propio profesional, la salud laboral del equipo de salud también entra a jugar, y ni que hablar que los aspectos financieros, se arancelan o no diferencialmente este tipo de atenciones. Entonces, me parece que hay un montón de factores y dimensiones que hay que empezar a abordar tempranamente. Si queremos que esto efectivamente se empiece a consolidar, efectivamente se tienen que empezar a dar todos estos grupos de trabajo para generar este fortalecimiento al uso de este medio, que obviamente ya está andando, pero bueno, tenemos que lograr que realmente se mantenga con las mejores condiciones y con los objetivos sanitarios que todos queremos, ¿no? Gracias, Pablito. En el caso de Costa Rica, Manuel, sabíamos que obviamente ya había un proceso bastante consolidado del EDUS, pero se están comenzando a dar pasos más en temas de telecuidado, por ejemplo, en grupos específicos como ancianos o enfermos crónicos, y comenzar un poco tímido, llamemos la parte de teleconsulta, y no solo por la parte del profesional de la salud, sino también la parte de la población, ¿no? Porque acá realmente en nuestras poblaciones no es que tengamos una cultura digital como tal, llamémosla así, ¿no? Entonces, siempre está esa necesidad de la persona de que su médico tratante lo vea, ¿no? Y platicar con él y toda esa interacción, ¿no? ¿Cómo fue en el caso de Costa Rica? ¿Cómo hubo que ajustar las estrategias? Entiendo que se generó una normativa específica para el tema de telemedicina y telecuidados. ¿Cómo fue un poco la experiencia a partir de la pandemia? Sí, bueno, yo creo que seguimos ajustando, ¿verdad? En este momento seguimos incorporando elementos normativos y técnicos, porque ahora que Marcelo, Joaquín y Pablo comentaban, ¿verdad? Yo iba haciendo check, 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 ¿verdad? Hemos pasado por todas esas partes de los procesos, ¿verdad? Arrancamos fuerte con el tema de teleconsulta, incluso haciendo una diferenciación importante, ¿verdad? En
lo que denominamos orientación médica y una consulta médica, ¿verdad? Por las implicaciones jurídicas que con base en nuestro ordenamiento están, ¿verdad? Se hizo más fuerte el tema de orientación. De hecho, uno de los programas interesantes es que se estableció un grupo de médicos de medicina familiar y comunitaria que hacen seguimiento telefónico a todos los pacientes COVID positivos, ¿verdad? Siempre hay una consulta con ellos y ahorita de hecho lo estamos regionalizando, pero igual tomando como base siempre el expediente médico electrónico, el EDUS. Todas las consultas que hacemos, tanto en esos programas específicos para COVID como para la atención ordinaria, toman como base el expediente. Ahora, interesante también el tema de los apps, ¿verdad? Nosotros, pues bueno, ya tenemos un app desde hace tiempo, EDUS. Teníamos en ese momento, digamos que sacamos una actualización con una funcionalidad del 25 de marzo y del 25 de marzo a la fecha hemos duplicado la cantidad de descargas de las personas del aplicativo. Igual, como mencionaba don Marcelo, hay un test de riesgo, ¿verdad? Clasifica su riesgo y también las personas pueden hacer un seguimiento, registro y seguimiento de síntomas. Pero realmente yo creo que acá tal vez el tema o de los temas más relevantes es esa experiencia del usuario, ¿verdad? Por dos elementos. Uno, por la propia alfabetización digital, ¿verdad? Las poblaciones que atendemos, tal vez algunas no tienen toda la brecha digital es un poco más grande en algunos casos. Y además que lo que mencionabas, Daniel, qué tan satisfecho se siente el usuario con la atención vía video o vía telefónica. Siente que se le solventó su necesidad o no. Ese es un tema también de educación y comunicación muy importante. Ahorita, pues yo creo que también, al igual que lo comentaban los compañeros ahora, estamos tratando de consolidar en un programa ya más estructurado y formal cómo mantener eso en el tiempo, ¿verdad? Porque también, y lo mencionaba Pablo, pues no todas las consultas van a poder ser virtuales, habrán algunas que deban ser presenciales. Ahí evidentemente el criterio clínico priva, ¿verdad? Incluso también la especialidad. En el caso de la caja, hay especialidades como oncología, donde pues se han mantenido prestando los servicios, pero evidentemente, tanto en lo que es cirugía electiva y programada, hemos tenido un descenso importante, así como en consulta externa. Entonces, aquí el tema es cómo hacemos para, con tecnología, potenciar no solo los elementos, digamos, de atención virtual, sino también el cuidado domiciliar, que es el otro elemento importante, ¿verdad? La caja ya tiene varios programas, como mencionaba, de seguimiento de, más que todo, de pacientes crónicos, pero definitivamente esto nos lleva a que hay que potenciarlo aún más y desarrollar algunas otras estrategias donde creo yo que en paralelo, ¿verdad? Además de la educación, la formación, la implementación de tecnología, podemos empezar a trabajar otras modalidades alternativas de atención que también, como lo mencionó Pablo, ¿verdad? Sean más costo efectivas, porque acá también esto es importante. Nosotros, el modelo de financiamiento de la Caja de Costarricense de Seguro Social es tripartito, ¿verdad? Aporta el patrono, el trabajador y el Estado. Entonces, con toda la situación, el impacto social que esto tiene, evidentemente, estamos teniendo una reducción importante en los ingresos, pero estamos gastando mucho más, ¿verdad? Hemos tenido que adecuar incluso parte de nuestra infraestructura. Por ejemplo, uno de los hospitales, de los 29 que tenemos, el Centro Nacional de Rehabilitación, se pasó a un centro exclusivamente para atención de pacientes con patología COVID, ¿verdad? Entonces, o sea, ese impacto que está teniendo el COVID en la prestación de los servicios, pues definitivamente está incrementando el gasto con una cantidad menor de ingresos. Entonces, es un reto definitivamente. Y aquí el tema es cómo nosotros que estamos en este mundo de salud digital podemos consolidar esa idea y vender esa idea positivamente hablando de esto nos va a ayudar, nos va a mejorar la oportunidad de la atención, nos va a mejorar los costos y nos va a mejorar la seguridad y la calidad de la prestación de los servicios. Pero es un reto definitivamente. Muchas gracias, Manuel. Y acá creo yo que el punto importante que mencionas, Manuel, adicional a todo lo anterior, es también el tema de la generación de la evidencia, ¿verdad? Porque, o sea, creo que todos estamos conscientes que el impacto económico que la epidemia está teniendo en el mundo, no tenemos todavía contabilizado todavía el impacto. Y entonces acá en algún momento va a haber que pelear, ¿no? Presupuestos para garantizar continuidad, sostenibilidad de todo este trabajo que se ha venido haciendo con mucho esfuerzo, ¿no? En algunos casos. Marcelo, ¿cómo ves tú este tema de la producción de evidencia, ¿no? Tú has trabajado muchos años en este tema de la gestión de conocimiento, la generación de evidencia para la acción.
¿cómo estamos con este tema de los vacíos en evidencia y en dónde tendríamos que enfocarnos para demostrar que las intervenciones que se han hecho son costo efectivas? Mira, yo lo que creo es que, así como en muchas otras áreas, hay que también abrir una discusión de un repensamiento de a qué nos referimos cuando nos referimos a evidencia, o en particular al concepto de la evidencia conocida como algo tradicional frente a las decisiones informadas, pero sin desconsiderar, yo creo que una de las tantas cosas que se puso arriba de la mesa con esto es que no se pueden desconsiderar un montón de otras variables a la hora de tomar decisiones rápidas. Es decir, porque ahora, si nosotros miramos inclusive muchos algoritmos de machine learning y de toda esta línea de salud digital, siempre uno habla de que se necesitan series de datos para proyecciones históricas y 4, 5, 10 años mejor, etcétera, etcétera. Y ahora de repente aparece esto de que hay que tomar decisiones con series de a lo mejor de 2 meses de datos. Entonces, nosotros tenemos que lograr abrir ese debate porque no es tan simple de incorporar. Y acá lo que yo creo es que tenemos que empezar a incorporar más a las nuevas generaciones a la hora de tomar decisiones. Porque cuando yo veo, nosotros no decimos, hay temas que como ya lo tenemos súper incorporados, no le agregamos el tele o la E adelante. Yo no le digo a Pablo o a Joaquín, podemos tener una telellamada. Lo que decimos es tenemos una llamada. Yo no mando más un telemensaje, mando un mensaje. Entonces va a llegar un momento que lo del tele, no voy a decir yo voy a hacer telemedicina, voy a hacer una consulta médica. El medio no me tiene que modificar. Y a mí me parece que las nuevas generaciones, si vemos los chicos más jóvenes que están muy conectados al tema de online gaming, ellos te dicen, cuando le preguntás qué estás haciendo, te dicen que están jugando. No te dicen que están haciendo un telejuego. Nosotros, como venimos de generación pre-internet, medio de internet, en algunos casos somos un híbrido. Entonces, hay momentos, nosotros hicimos un estudio de que había 70 formas diferentes de ponerle algo informático a otro nombre. Telesalud, Telebaby, Text for Baby, y el tele le agregamos todo lo demás, las áreas de salud. Va a llegar un momento que eso va a desaparecer. Entonces, a mí me parece que eso forma parte de repensar todo el modelo. Y hay una hoja de ruta, un estudio, no sé si lo vieron, pero muy interesante que el secretario general le encargó, y la co-chair del estudio fue Melinda Gates, que llamaron el tema de cuál sería la hoja de ruta de la cooperación técnica y de todas las relaciones internacionales en la era de interdependencia digital. Entonces a mí me parece que tenemos que poner esto de la evidencia en ese contexto, porque si no, es como mucha gente todavía piensa que porque algún archivo sale en PDF es una publicación. Parece una tontería, pero nosotros tenemos que empezar a separar el medio del mensaje. Y ahí entonces para mí va a haber un gran cambio en qué es lo que consideramos evidencia. Yo uso mucho el ejemplo de las empresas donde vos reservas viajes, donde vos compras música, libros. ¿Qué dato utiliza esa gente? Utiliza el clic de las personas. Y a partir de un simple clic ya saben qué te gusta leer. Entonces, si a mí me gusta leer lo mismo que a Pablo, Joaquín y a Manuel, significaría que nos gustan las mismas cosas. Todo ese enganche hoy no está considerado entre los modelos tradicionales. Y nosotros seguimos todavía con mucho pensamiento alrededor de las bases de datos rígidas, las bases de datos estructuradas. Entonces, me parece que hay que incorporar este cambio que se va a dar solo cuando se reemplacen las generaciones, pero que hay que asimilar de que estamos ya trabajando en una sociedad digitalmente interconectada y no que trabajamos normalmente y le agregamos el tele algo para resolver una situación. Yo creo que tendría que venir por ahí. Gracias, Marcelo. Y en el tema siempre de los teles, ¿no? ¿Cómo aprovechamos la aceleración digital que ha habido? Yo cuestiono mucho si realmente fue un proceso de transformación digital o solo una aceleración en el uso de tecnología digital, ¿verdad? Porque
a mí me parece que muchos gremios todavía dentro de los profesionales de la salud, el paradigma no ha cambiado. Obviamente usamos ahora herramientas, pero seguimos pensando como pensábamos antes, ¿no? En el tema de la cultura digital en Uruguay, Pablito, ¿cómo ha funcionado esto? ¿Crees que ya ha ido evolucionando la cultura digital? ¿Se ha creado ese talento digital del que hablamos o del ciudadano digital? Sobre todo con todas estas políticas que Uruguay viene impulsando desde AGESIC, ¿no? Porque no es solo el tema salud, sino que ha sido un tema de Estado, ¿no? ¿Crees que han llegado ya a este punto que estas cosas puedan ser ya sostenibles fácilmente porque se ha asimilado ya a una cultura digital? Necesariamente te tengo que contestar que sí. A ver, yo creo que estos proyectos que son, AGESIC ya lleva 12 años, o sea, estamos hablando de transformación digital y estamos hablando efectivamente que si uno hace los cortes y saca las fotos en los diferentes, digamos, de comienzo, a mitad y ahora, efectivamente se produce lo que nosotros llamamos y lo que nos gusta llamar transformación digital. Pero obviamente que condimentos de aceleración hubieron ahora no, eso no lo podemos negar. El tema es lo que hablábamos hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos para que gran parte de esa aceleración se transforme efectivamente en transformación y quede con todos esos cimientos que a nosotros nos gustan y cambie ese pensamiento? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Marcelo, con la tele. El tema es que si no le ponemos la tele adelante, nuestra audiencia todavía sigue no entendiendo de qué estamos hablando. Entonces, somos de los que decimos esto es un medio más, pero efectivamente hay que generar la cultura, y la cultura no se cambia de un día para otro, y hay que esperar que estos procesos se vayan dando en formato paulatino. Nosotros podemos accionar, y lo bueno de la iniciativa con este tipo de gobernanza, volviendo un poco a los inicios de la charla, te da esas pautas que vos podés bajarlas como políticas de Estado, como políticas de trabajo y como guías grandes para empezar a transitar ciertos caminos. Pero después el transitarlos es todos juntos, el transitarlos es desde la individualidad del profesional clínico que está en la atención y del paciente que está enfrente recibiendo el delivery sanitario, hasta el nivel organizacional, o sea, los servicios, la organización y todo el sistema en sí mismo. Entonces, me parece que es todo un proceso que lleva su tiempo necesariamente, lo podemos acelerar, pero lleva su tiempo, y bueno, algunos tendremos ese espacio ganado, ¿no? Ese tiempo ganado en haber construido quizás algunos pilares que nos lleva a tener una conversación ya de otra índole. Pero, por ejemplo, nosotros acá, en lo que es Salud UI propiamente dicho, y basados obviamente también en AGESIC, trabajamos sobre las tecnologías emergentes. Hoy estamos hablando de Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de Machine Learning, y estamos probando continuamente nuevas cosas y haciendo pruebas de concepto y pruebas de tecnología también. Entonces, no podemos perder esa cresta de la ola, pero efectivamente hay que estar atando bien los procesos que se estuvieron logrando, ganando, para que efectivamente sea una atención más. Finalmente sea una atención más y sea algo común que uno reciba una atención, ya sea por un medio digital o reciba una atención presencial. Ojalá logremos mantenerlo eso en esa cultura, como hoy bien decían, que los niños lo manejan de forma natural. Ojalá eso nativo empiece a aparecer cada día más. Gracias, Pablo. Joaquín, en el tema de inversiones, yo creo que la mayoría de países han echado mano, ¿no? del tema de los créditos que se han disponibilizado a través de los bancos, ¿no? Y ante esto han aparecido obviamente soluciones milagrosas, ¿no? Que lo resuelven todo. Y muchos de estos países que han solicitado estas inversiones, pues han apostado por este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se hace sostenible? ¿Cuál es la estrategia que tú ves para que todas estas inversiones que los países han hecho
¿verdad? Para poder tener datos, para poder tener información, para poder hacer el seguimiento de los pacientes, para poder tener un dato preciso de mortalidad, ¿verdad? Se tenga, ¿no? ¿Cómo hacemos para sostener estas inversiones en el tiempo a través de políticas y estrategias? Bueno, mira, yo creo que la sostenibilidad se da por un poco lo que está diciendo Marcelo, que esto se tiene que ver como parte del servicio de salud. Esto no es telemedicina, sino que eventualmente debería ser medicina, y de ahí, también como dijo Pablo, algo va a ser por virtual, algo va a ser eventualmente quizás hasta por simulación, por sensores, y otro va a ser cara a cara, o sea, dependiendo de lo que es necesario. Entonces, yo creo que no hemos llegado ahí, pero el punto es que si llegamos a ver que la medicina es información, o sea, digamos, información de cualquier forma que lo sea palpear al paciente, sea un sensor, sea una conversación, eh, entonces de verdad la sostenibilidad llega cuando piensas esto como cómo vas a proveer servicios. Ahora, eso es bien futurístico, o sea, yo creo que en términos de, bueno, el paso, los pasos para llegar allá es también, digamos, eso da para toda otra charla, pero lo han mencionado, en que eso es un cambio de cultura que ojalá ha ocurrido en parte por lo del COVID, que no solamente que ahora la telemedicina, o sea, y tele lo que sea, es ya integrado como parte de cómo se da la salud, pero que también ojalá eso haga un cambio en pensar que, o sea, en analizar cuáles son perdonen la palabra en inglés, pero los bottlenecks. O sea, digamos, que actualmente hay el pensamiento que la interacción con el doctor es, yo creo, en muchas formas, es lo que está restringiendo muchas cosas. Y que yo creo que lo digital, o sea, y la tecnología podría abrir otras formas de proveer servicios de la salud, que no significa que tienes que tener una conversación continua con una persona. Pero sí, entonces eso yo ojalá es lo que viene, pero lo que sí, un tema un poquito aparte, que la última como intervención que quería hacer es que yo creo que sí, primero se tiene que pensar justamente en el financiamiento, de cómo cambiar este financiamiento para no restringir la parte digital, que es lo que ha estado ocurriendo. O sea, en Estados Unidos yo creo que es el mejor ejemplo donde una visita de telemedicina se remunera, la remuneración es mucho menos que una visita en físico, cuando de verdad no hay una razón muy lógica para eso. Pero lo otro es en términos de equidad. O sea, yo creo que la brecha digital, o sea, existe, y no podemos dejar que las personas que no tienen ese tipo o sea, de acceso, un acceso a aplicaciones, a un Android, un teléfono Android o iPhone, que esas personas de repente sean aún más ciudadanos de segunda categoría, porque no solamente no tienen buenos servicios, pero también ahora ni siquiera tienen acceso a estas prestaciones digitales. Eso, gracias. Gracias. Y en el caso de ya en la visión de la nueva normalidad, ¿no? Que creo que, como decía al inicio, creo que yo ya estoy viviendo la nueva normalidad desde el día 1 de la pandemia. ¿Cuáles son los planes en Costa Rica, Manuel? ¿Cuáles son esa visión, esos ajustes? Entiendo que la Estrategia Nacional de Costa Rica de eHealth que se elaboró, llegó hasta el 2017 y estaba como pendiente de generarse una nueva estrategia nacional. Yo me imagino que todo esto de alguna forma alecciona mucho para pensar en la siguiente etapa, ¿no? ¿Cómo enfocan ustedes el futuro inmediato?
Sí, bueno, de hecho, en este momento hay varias iniciativas, ¿verdad? En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, hay un equipo de trabajo pensando en la caja post-COVID, ¿verdad? Y cómo hacemos, con base en todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Sostenible el servicio, garantizando, digamos, que esa disminución de consultas que mencionaba Pablo, ¿verdad? Y todo el impacto que ha tenido la atención como tal, ¿verdad? Pues no llegue pues, impactar de forma más grave a todos los procesos, principalmente, por ejemplo, crónicos, ¿verdad? Y el tema de cirugías, que es muy importante. De hecho, en este momento estamos trabajando una visión, para empezar por ahí, o sea, con la visión de salud digital que estamos llevando. Y, pues bueno, lo estamos estructurando como en 3 grandes componentes, ¿verdad? Una visión micro, muy enfocada en el individuo, en la familia y el establecimiento de salud. Una visión más meso, que es, en el caso de nosotros en Caja, tenemos redes integradas de servicios de salud. En este momento tenemos 7 redes y realmente para que se pueda optimizar la prestación tenemos que vernos como una red, ¿verdad? Y funcionar en red con el primer, segundo y tercer nivel de atención, e incluso a partir precisamente de las oportunidades que nos da el expediente electrónico, incluso derivar pacientes conforme la capacidad instalada de los centros y la disponibilidad que tenemos en algunos centros de salud, máxime considerando, ¿verdad? Toda la virtualidad que definitivamente tenemos que seguir potenciando. Y también estamos incorporando un elemento, digamos, que es como más macro, que le estamos poniendo comunidad y entorno, porque definitivamente acá, y con esto de la pandemia lo vemos todavía muchísimo más claro, ¿verdad? Cómo el entorno y la comunidad se interrelacionan con el sector salud es clave para poder atender y contener estas demandas de salud de la población. Entonces, estamos trabajando por ahí, ¿verdad? Definitivamente, y lo mencionaban ahora también, todo el tema de tecnología de cuarta revolución industrial es clave, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, cómo metemos RPA en nuestros procesos para que sean más eficientes, menos intervención, digamos, humana en algunos procesos tal vez más operativos? ¿Cómo potenciamos todo el tema de wearables para el monitoreo remoto, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, el costo de una atención un día hospital, que es pues, casi que es a veces más barato pagar un hotel 4 o 5 estrellas, ¿verdad? Que tener una persona en un hospital. ¿Cómo hacemos para, con base en adecuados protocolos clínicos y un buen seguimiento, potenciar la hospitalización domiciliar, pero usando tecnología, ¿verdad? Que en caso también de que pues, pacientes con una patología X podamos responder en tiempo oportuno, porque aquí también es importante, ¿verdad? El tiempo de respuesta, no solo vaya a su casa y siga su plan de cuidado en casa, sino que también cómo respondemos en caso de necesidad de esa población. Entonces, yo creo que me gustó mucho la palabra que usaste, Daniel, realmente es una aceleración, ¿verdad? Entonces, la estrategia tiene que orientarse a cómo aceleramos y hacemos sostenible en el tiempo todas esas tecnologías que hemos hablado, ¿verdad? Creo que coincidimos en cuáles son esos elementos que tenemos que potenciar. Evidentemente, pues creo que al igual que esto va cambiando de forma tan rápida, así tendremos que ajustar algunos planes, pero sí creo que tenemos el contexto y el entorno, al margen, evidentemente, todo el impacto social y de salud que la pandemia ha traído, tenemos como el contexto idóneo para potenciar y seguir desarrollando tecnología de salud en nuestros diferentes campos. Muchas gracias. Pablito, tú querías comentar algo sobre el tema inversiones y aprovecho para preguntarte, ¿no? Presente y futuro, ¿no? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se reajusta? ¿Qué se aprovecha? ¿Qué se desecha de lo que estamos viviendo? Sí, a ver, no quiero dejar pasar la pregunta que hiciste, Daniel, bueno, de las solicitudes de los países hacia los organismos multilaterales. O sea, en el caso particular del Banco Interamericano, OSOTE, digamos, comandados por Ferdinando de Alía y Luis Tejerina, digo, se están trabajando agendas digitales con los países, y creo que eso es sumamente interesante porque le da esa sostenibilidad que vos estabas preguntando justamente. O sea, no es solamente un país pidiendo, necesito tal producto, sino es, bueno, veamos una agenda digital de transformación para ver cómo efectivamente uno puede pasar de un estadio hacia otro estadio en un periodo de tiempo y focalizando diferentes aspectos, ¿no? Con diferentes dimensiones y diferentes perspectivas. Desde obviamente la gobernanza como pilar, como bien decía Marcelo, las dimensiones propias del IS for Health, y también
introduciendo perspectivas desde personas y cultura y perspectivas más tecnológicas necesariamente. Así que me parece que eso es sumamente importante porque eso le da sostenibilidad a los procesos de apoyos financieros, pero focalizados en la sectorialidad que estamos hablando. Sobre, bueno, cómo mantener un poco estos procesos, yo creo que, y ahí vuelvo de vuelta a mi país, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esto, ¿no? El cisne negro siempre estuvo ahí, y lo queríamos ver y no lo queríamos mover mucho, y sabíamos que estaba y que se movía, pero realmente nunca tomábamos las precauciones quizás necesarias. Creo que hay que aprender mucho de estas lecciones. Esto que se está dando, lo que está mostrando es pilares fundamentales que todos siempre pregonamos: cobertura de salud y acceso. Y bajo esos dos pilares, creo que la tecnología o la salud digital, digamos, aporta y mucho. Así que creo que es el momento de sentarse, empezar a proyectar mediano y largo plazo, planes estratégicos, basarse en obviamente toda la literatura que hay y todas las investigaciones que se están haciendo. Mencionaba recién Manuel el tema de descentralizar, digamos, salir desde el hospital y tener las internaciones en domicilio, el monitoreo remoto, etc. Dinamarca tiene un plan en ese sentido espectacular. Entonces hay que mirar un poco hacia afuera, ver qué se está haciendo, ver cuáles son esas fortalezas, y después adecuarlas, localizarlas y adecuarlas a nuestro sistema de salud, porque ahí es donde efectivamente empezás a generar valor de una estrategia que fácilmente pueda llegar a ser un fracaso si copias y no mirás hacia adentro de cómo es tu cultura, cómo es tu sistema de salud, cuáles son los valores que están en la población, cómo se maneja la relación médico-paciente en tus diferentes regiones, inclusive de un mismo país. Así que bueno, hay que localizar muchísimo todo esto, pero sí hay que empezar a gestionar una agenda fuerte para que esta ola no pase solamente. Muchas gracias, Pablito. Marcelo, ¿cómo ves tú el panorama en la reapertura inmediata y, digamos, corto, mediano plazo, ¿no? ¿Qué deberíamos aprovechar de lo que se ha dado ahora y cuáles son aquellas brechas que deberíamos priorizar en cerrar para garantizar la continuidad de los planes, para fortalecer los sistemas de información, fortalecer la legislación y normativa que debe existir alrededor de esto? Y sobre todo también, creo que siempre sale la pregunta, ¿no? Garantizar los financiamientos adecuados para que esto también pueda continuar. Sí, muy brevemente, yo creo que a nivel estratégico, a mí me parece que algo que puede sonar no muy técnico, pero que es que tenemos que aprender a hacer que todos los planes sean basados más en la realidad que en la teoría. ¿Y a qué me refiero? En lo estratégico, y siempre está permeando en el aire el comentario de con cada cambio de gobierno se cambian las cosas y se olvida lo del anterior. Bueno, entonces, si ya sabemos que eso es así, ¿por qué seguimos haciendo planes que van más allá de los tiempos políticos? Entonces, tal vez tenemos que aprender a hacer planes que vayan de acuerdo a esas realidades, y a lo mejor nos enganchamos en maquinarias mayores, digo, a nivel de planificación y de pensamiento, para que, si bien podemos tener políticas de Estado, normativas, legislaciones, pero, por ejemplo, en el tema de legislación, siempre se escucha en cualquier reunión que dice, no, cambiar una ley toma muchísimo tiempo. Entonces siempre cito lo que dijo una vez un amigo cubano, que dijo, bueno, como dice los chinos, dijo él, si algo va a tomar 3000 años, empecemos mañana. Porque siempre estamos con esto de que actualizar una legislación tomará mucho tiempo, pero nunca se da ese primer paso. Entonces, eso es por ahí. El otro tema, nosotros estamos analizando 6 puntos. Desde la óptica de sistemas de información, ¿no? La óptica mayor, los invito a leer un documento que acaba de publicar la OPS conjuntamente con la CEPAL sobre la reactivación económica y la relación salud-economía.
Pero yo lo que creo, cosas simples, pero que pueden hacer diferencia. Primero tenemos que aprender a publicar, sea literatura científica, sea lo que sea, artículos en la web, en las redes sociales, de acuerdo a cómo nos están buscando y cómo nos están leyendo. Cuando uno analiza hoy las tendencias de búsqueda, la gente, 90% sigue buscando la palabra coronavirus. Cuando uno mira, hay un 80% de margen de diferencia con los que buscan con el verdadero nombre científico. Sin embargo, hay una brecha. El otro tema, que es lo que decía Joaquín, tenemos que posicionar al sector salud como un mecanismo que presiona para conectar a los desconectados. Inclusive estamos trabajando un modelo muy simple, pero que el famoso quédate en casa se transforma en quédate conectado en casa. Porque hay millones de personas en el continente que no tienen ese beneficio de decir me quedo en casa y hago todo el tele algo para conectarme. El tercer tema es que esto trajo una lección y hay que posicionarse siempre que el sector salud tiene que estar sentado en mesas de negociaciones de otros sectores, pero también tiene que haber reciprocidad. Y cuando haya una discusión de política de salud, se tiene que involucrar a todos los sectores. Tiene que ser una cosa de los dos lados, porque siempre tenemos la tendencia de exigir presencia en todos lados, pero después no necesariamente tenemos esa reciprocidad. Entonces me parece que este concepto de redes de relacionamiento estratégico, más que redes de información, debe ser colocado. Algo muy, muy importante es que hay que cambiar los perfiles de los recursos humanos de salud. O sea, no puede haber más trabajadores del sector salud que no tengan formación en el mundo digital. Eso tendría que estar presente en todas las carreras de formación profesional. Otro punto importante que es este concepto de una salud pública abierta desde el punto de vista, hay que dejar establecido norma y procedimiento de open data, open content, open educational resource, open todo para que eso pueda ser utilizado. Y algo simple, pero que yo creo importantísimo, es que también toda esta avalancha que viene de la salud digital tenemos que aprender a hablar con menos tecnicismos. Porque nosotros mismos muchas veces, por colocar muchísimos tecnicismos que nos hacen sentir a veces un poco más elevados en las conversaciones, lo que generamos es que las visiones más tradicionales se alejen del tema en lugar de apropiarse. Entonces, ese tipo de cuestiones que Pablo se refería del cambio de cultura son fundamentales. Esos son los 6 puntos que creo que deberían quedarse y no rediscutirse de nuevo, digamos, ¿no? Gracias, Marcelo. No reinventar la rueda, ¿no? Y alguien mencionó la palabra evangelización, que a mí me encanta también, ¿verdad? Porque eso es como con la Biblia que decía Pablito de Information System for Health, andar evangelizando a todo mundo. Joaquín, ¿qué te deja lo que estamos viviendo y qué utilizarías de cara a la nueva normalidad o el futuro inmediato y qué se tiene que corregir urgentemente? Sí. Bueno, mira, yo creo, para mí primero, que estoy de acuerdo que esto es, ojalá sea como agilice y, o sea, ya se acelere lo que debería haber ocurrido hace 10, 20 años. Y yo de verdad, por lo menos, yo no he visto nada que yo diría que es revolucionario en términos de, sino que han habido cambios de la medicina a la telemedicina, o sea, hay cosas que yo creo que deberían, y que muchos creo que deberían haber pasado hace tiempo. Y que esos cambios vengan con financiamiento, y eventualmente este cambio de pensamiento, de que no es, o sea, como ocurre con exactamente lo que decía Marcelo, que nosotros también con el banco no decimos voy a telebanquear, no, sino que voy, o sea, uso el banco y lo uso de la forma que es más fácil para mí. Y eso ojalá, bueno, de verdad no voy a decir algo muy, muy nuevo, porque también Marcelo y Pablo lo han dicho, que eso también empodere la persona, el paciente, su familia. De nuevo, o sea, los bancos, para usar la analogía del banco de nuevo, o sea, los bancos pusieron Red Bank, como le decimos en Chile, pero las máquinas automatizadas para sacar plata, hace quién sabe cuántos años. O sea,
lo de tener mi cuenta en internet, o sea, y eso porque si no lo hacías, perdías clientes. Y, y en eso, como el mercado de la salud es tan inflexible, o sea, que un doctor siempre sabe que siempre va a tener clientes, eso no ha ayudado a poder agilizar esto. Entonces, yo creo que lo dejaría ahí. O sea, también mencioné lo de la equidad, que Marcelo también lo mencionó, y que yo creo que es muy, muy importante. Eh, pero yo creo que esas son las dos cosas. O sea, y que ojalá que continuemos, que no volvamos a como era antes en estas áreas donde sí el COVID ha ayudado, a pesar de todo el mal que ha hecho, ha ayudado a agilizar y a adelantar el tema. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Una específicamente para Pablo. Dice, en Uruguay todos los sistemas de información en salud interoperan. Es la pregunta, inclusive públicos y privados. Y de ser así, ¿cuál fue la estrategia? Bueno, rapidito. Sí, existe una plataforma de interoperabilidad a nivel de gobierno, que hoy está en la Agencia de Gobierno Electrónico, como bien mencionamos, y sí, todos los prestadores integrales y los seguros integrales y prestadores parciales, todos a través de sus propios sistemas de información, ellos decidieron qué sistema de información contaban, con un vendor, in-house, cualquier otro tipo, open source. Todos ellos se conectan a esa plataforma de interoperabilidad y efectivamente a través de estándares internacionales que se normaron y se generaron las guías, están todos conectados, intercambiando información. Hoy el 100% de los prestadores de salud integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud cuenta con historia clínica electrónica y conectada a la plataforma. Simplemente para que tengan algún número, 92% de los uruguayos tenemos historia clínica digital y somos 3,5 millones, somos poquitos, nos conocen. Ya hoy hay en el registro, hay por encima de 55 millones de documentos clínicos electrónicos que tienen capacidad de ser compatibles entre los diferentes efectores de salud. Así que sí, efectivamente, ese es un poco el nivel de madurez que tenemos hoy en Uruguay. Gracias, Pablito. Una pregunta para Manuel. Dice, actualmente los sistemas de información de salud en Costa Rica se siguen manejando como silos, imagino fuera de lo que tiene el Seguro Social, ¿no? ¿Qué estrategia tiene el gobierno para interoperar los datos en el sector salud? Sí, bueno, creo que ese es un tema que definitivamente se ha venido a acelerar también un poco. De hecho, es una estrategia que hay que ver de forma conjunta. Honestamente, pues se nos ha quedado un poco trabado ese tema de integrar otros actores en el proceso, pero sí hemos optimizado algunas líneas. Por ejemplo, digamos, hoy en día, para precisamente la atención de COVID, logramos centralizar toda la información de las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Entonces, independientemente si vienen de la INCIENSA, que es parte del Ministerio de Salud, o laboratorios privados, o pruebas caja, toda esa información llega a un único repositorio y a partir de ahí es que se hace la generación de positivos o la información de casos positivos. Entonces, creo que es uno de los elementos, ¿verdad?, que se viene a reforzar. Igual estamos trabajando una estrategia también para integración con otras modalidades de atención, como médicos de empresa y médicos de medicina mixta, que es una figura que existe en Costa Rica, pero bueno, sí está en desarrollo y precisamente es uno de los temas que uno visualiza que con la pandemia van a acelerarse, como decía Daniel, y pues tener una mayor integración de la información. Muchas gracias. Esta es para Marcelo. ¿Cuáles serían los marcos de buenas prácticas en los cuales los países pueden tomar de referencia para fortalecer su gobernanza? Me voy a permitir hacer un comentario por haber sido director de Knowledge Management. No soy un creyente del concepto buenas prácticas, pero voy a explicar por qué. Porque en general la buena práctica, y lo conecto con algo que decía Pablo, es de un contexto y se hace difícil después tomarlo en otro. Y también lo que suele pasar es que nos ha pasado a todos en posiciones que queremos también decir, bueno, yo miro y aprendo
pero por algo estoy acá y quiero desarrollar algo. Entonces, yo más que el concepto de buena práctica, si a mí me preguntasen esto mismo y tuviera 5 segundos para responder, les digo, hablen con Pablo. Y eso es una buena práctica, porque él lo va a decir desde la práctica, desde la realidad. Decir, esto nos pasó, enfrentamos esto, enfrentamos aquello. Y sí, o sea, desde el punto de vista de documentación, ahí sí los invito, nosotros montamos todo un portal de evidencia donde hay un grupo analizando que lo que se publique sea realmente lo efectivo que tiene que ver en todas las áreas de la respuesta, ¿no? Y también tenemos el Centro Latinoamericano del Caribe, VIREM, que ha generado el concepto de vitrinas de conocimiento, donde se trata de extractar qué cosa. Pero la realidad es que lo que escuchamos en todos lados es que la gente está sobrecargada, no tiene tiempo de leer, se dedican lecturas muy rápidas. Entonces, ante una pregunta de esa naturaleza, yo sugiero siempre hacer una reunión con alguien que lo esté implementando y que le va a decir exactamente todas las barreras que han tenido, más que mandar a una persona a leer algún documento. Orientaría por ahí la cosa. Perdón, Pablo, que te cargo del trabajo. Muchas gracias. Yo creo que eso es muy importante lo que dice Marcelo, ¿no? La colaboración, por eso, y las redes creo que tienen un papel importante en esto. La última pregunta para Joaquín. ¿Qué áreas de la telemedicina priorizaríamos en estas prácticas que hemos adoptado en estos tiempos pandémicos? Wow. Bueno, puedo dar mi opinión ahora, feliz que otros contribuyan, pero yo creo que, o sea, primero, yo de verdad sería comunicación y retroalimentación a personas, que es telemedicina como una definición bien expansiva, pero formas que las personas puedan tener preguntas y se les respondan, o puedan dar retroalimentación de lo que no esté funcionando, sea por mensajería, sea por, o sea, hay muchos ejemplos, Mom Connect en Sudáfrica, estos dos países, Ruanda y Malawi, que yo conozco, Salud Responde en Chile, me imagino que hay muchos más. Y lo otro sería, de verdad, o sea, yo creo que de verdad la telemedicina simple, pero regulada, o sea, en el sentido que yo creo que ahora finalmente gente, ambos, la población, como los doctores, y ojalá los que financian esto, están listos para poder decir que la medicina también se puede hacer a través de una pantalla, ciertas partes, obviamente, no todo, y que se debería tratar, o sea, se debería regular, se debería financiar y se debería hacer como si fuera parte de la medicina. O sea, entonces yo creo que eso, como mencioné, o sea, dependiendo de cómo la situación financiera del país, pero que eso fuera desde lo más simple de usar telefonía hasta algo más avanzado de videoconferencia, pero regulado en, o sea, en que se cuiden los datos, en, digamos, eh, que no haya más problemas con eso. Y lo tercero es, esto es un poco más internacional, pero yo creo que hay países que, o sea, que más en Centroamérica, es los agentes comunitarios y la salud comunitaria en general. O sea, yo creo que aún en países con muchos recursos se ve que todavía hay muchas brechas no solamente de conocimiento, pero de poder apoyarse entre ellos, de tener a alguien que sabe un poco más y que te puede guiar. Y yo creo que la salud comunitaria, o sea, agentes comunitarios específicamente, pero también que se puedan hacer potenciar la comunidad usando este tipo de sistemas, sea por crear redes, sea por lo que sea, yo creo que es muy importante. Eso sería como de... Sí. Muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de este conversatorio. Se fue el tiempo volando, nos pasamos 8 minutitos, pero creo que valía la pena conversar sobre estas preguntas, también comentarios de la audiencia. Les agradecemos muchísimo, Manuel, Marcelo, Pablo, Joaquín. Creo que hay muchas conclusiones interesantes de esto.
Me encanta el pensamiento de la mayoría de ustedes, sobre todo no hay que reinventar la rueda, hay que aprovechar lo que se tiene, hay que aprovechar las experiencias del de la par, ¿verdad? No, obviamente la teoría es importante, pero sobre todo la práctica y la realidad. Y al final creo yo que no hay nada perfecto, hay una dinámica constante de cambio, ¿no? Es la única constante que tenemos, y más en estos días que vivimos un día a la vez, ¿no? Cada día es una historia distinta y eso nos presenta retos importantes y sobre todo en el ámbito de la salud, en la garantizar el acceso y cobertura universal y obviamente en el uso de la tecnología como un driver para este fin. Así que nuevamente gracias en nombre de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Les mando un fuerte abrazo a todos y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Que estén muy bien.